este tutorial vamos a aprender qué es una infografía y qué características tiene. Para empezar, diremos que una infografía es un recurso que contiene diferentes elementos como pueden ser texto, diagramas o gráficos y en algunos casos imágenes que ayudan a acceder al contenido seleccionado sobre un tema. Una infografía es pues un conjunto de contenido sobre un tema que elaboramos para facilitar la memorización o incluso la exposición. Este tipo de recurso puede ser utilizado en diferentes etapas educativas y puede ser elaborado por el docente o, en función de la etapa educativa, elaborado también por los alumnos, ya que puede servirles para resumir aquellos temas que hemos dado en clase o para estudiar. En este tutorial vamos a ver algunas de las características de las infografías y algunos tips para poder elaborar infografías útiles y atractivas. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de elaborar una infografía es tener claro el objetivo de este recurso. Es decir, si lo vamos a utilizar como medio para introducir un tema, como medio para concluirlo, para resumirlo o para estudiarlo, o si queremos que sea un recurso que se utilice para que los alumnos sinteticen toda la información. Además de en el aula, podemos utilizarlo con las familias o con nuestros compañeros. Una vez que tenemos claro el objetivo, debemos de recopilar todos los datos y seleccionarlos para poder incluirlos en la infografía. Es importante que contrastemos los datos y que sinteticemos estos para evitar que la infografía quede con muchísima información. El tercer paso sería diseñar y crear nuestra propia infografía. Y para ello vamos a ver algunos tips apoyándonos en este ejemplo. El primero de ellos es el uso de las fuentes. Como vemos, es importante utilizar diferentes fuentes para llamar la atención de las personas que van a utilizar esta infografía. Aunque es importante no abusar de ellas, ya que esto podría hacer que los alumnos o alumnas se perdieran en la explicación. Otra de las cosas más importantes es el uso del color. El color en las infografías nos garantizará llamar la atención a los alumnos y alumnas y resaltar aquellos elementos que creamos más útiles o más importantes. Cuando llevamos a cabo una infografía tenemos que tener en cuenta pues el diseño y hay diferentes tipos de paletas de colores que pueden servirnos. En ocasiones podemos crear infografías con varios tonos que contrasten, de tal manera que podemos llamar la atención de los alumnos. En otras ocasiones, estas infografías tendrán colores más apagados y serán más serias. O incluso, en otros casos, los colores serán del mismo gama cromática. No obstante, dependiendo del tipo de infografía que queramos crear, deberemos de seleccionar los colores que más van con ella. Si estuviéramos elaborando una infografía educativa con un tema en concreto, como puede ser la selva, podríamos utilizar tonos verdosos, los cuales asemejan al lugar de donde estamos hablando. O si estuviéramos hablando del desierto, podríamos utilizar tonos anaranjados. Además de esto, es importante que el título de la infografía se lea por encima del resto de las fuentes. Es decir, que a golpe de vista los alumnos y alumnas sepan de qué va la infografía. Otra de las cosas importantes es hacer uso de las plantillas que nos ofrecen las herramientas que veremos a continuación. Plantillas que pueden facilitarnos mucho la edición y que además cuidan mucho la estética y el diseño, de lo que estamos hablando hasta ahora. Además, añadir que el uso de elementos como fotos o ilustraciones pueden dar dinamismo y clarificar muchas de las informaciones.
Si estamos en etapas educativas iniciales, es mejor no hacer tanto uso de texto y utilizar imágenes para que los alumnos y alumnas puedan acceder a la información de una manera más visual. Además de esto, es importante tener en cuenta las secciones. Las secciones son las partes en las que se divide la infografía. Y es importante que queden diferenciadas o bien por líneas o por colores, incluso pudiendo facilitar esta división con números o con puntos. Esto dará ritmo y profundidad a la infografía. El ritmo o el recorrido es también importante y lo podemos marcar a través de las secciones o también a través de diferentes flechas o incluso de la forma de la infografía. Como vemos, puede haber líneas, cuadros, diferentes elementos o incluso flechas que van marcando el recorrido de esta infografía, dándole sentido y evitando que nuestros alumnos se pierdan. En muchas de las herramientas se permite también insertar elementos interactivos que nos pueden llevar a otras páginas y completar la información. Como sabemos, una infografía puede ser digital, pero también puede ser en papel, destacando la competencia artística. Cuando esta es digital, como hemos dicho, podemos enlazar diferentes páginas o informaciones que completen la infografía y la hagan más dinámica. Por último, destacar que es importante siempre adecuarse al nivel de los alumnos, al contexto en el que estamos y, por supuesto, al ámbito o materia que queremos trabajar para hacer que el uso de estas infografías sea útil y dinámico.